La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra de antemano, pues sabemos que hará la obra para que tú la envías. Danos corazones dispuestos para recibir tu palabra, en las mentes alertas, para no desviarnos del conocimiento de tu palabra. Y bendice este tiempo, Señor, para que juntos podamos ser edificados, preparados, equipados y salir de tu presencia henchidos de ti, pero transformados por haber estado contigo, Señor. Te rogamos, Padre, que tú uses esta palabra para que pueda calar profundamente nuestros corazones y transforme nuestras vidas, porque es el objetivo principal por el cual tú lo envías. Seamos transformados y conformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, en quien oramos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Así que hemos titulado el mensaje de hoy: el poder de una vida transformada. Y esa es la vida que Dios espera de ti y de mí. El objetivo principal de que Dios nos alcance es para transformarnos y luego para conformarnos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Esta porción de la Escritura que vamos a estar mirando en Tito 2, del 11 al 14, es una gran porción y un gran resumen de lo que sería el Evangelio glorioso. Comienza con la gracia, nos enseña qué es lo que qué hace la gracia en nosotros, qué debemos dejar, en qué ocuparnos en ese proceso de santificación y qué estar esperando y reconocer que todo es gracias a esa obra perfecta y completa de Jesús en la cruz del Calvario, que nos redimió, que nos compró y que ha hecho de nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Así que una vida transformada es una vida que va a estar medida por estas cosas que están escritas en este pasaje, que nos enseñan realmente lo que es una vida transformada. Una vida transformada es la mejor evidencia de que el Evangelio es real. Te puede pensar por ahí, entonces, ¿cómo es que realmente Cristo es real? No lo podemos ver, ya estuvo acá, ahora no está con nosotros. ¿Cómo sabemos? Mire la vida de las personas. Recuerda que a Jesús, incluso en su tiempo, cuando él estaba en la tierra, grandes hombres, aún como Juan el Bautista, llegó un momento que tuvo sus dudas, sus preocupaciones. ¿Será el que estábamos esperando o hemos de esperar a alguien más? Al ciego le dijo: vete a Siloé para que veas. El nombre es el enviado. Cuando Jesús le dijeron esta pregunta de Juan, él le dijo claramente: no voy a decir que soy o no soy, sencillamente déjenle saber las obras que ustedes han visto. Los ciegos ven, los muertos son resucitados. Vean las obras que Cristo hizo. Entonces, precisamente por eso dice a nosotros: por sus frutos los conoceréis. Vea el fruto de las personas. ¿Es cristiano? Dice que es creyente. Mire sus frutos, mire sus obras. Las que Jesús hizo, demostraba. Incluso decía: si no quieren creer en mí, porque decían, muéstrame al Padre y nos basta. No, no me creen a mí, créeme por las obras que hice. Y aun cuando querían apedrearlo, decía: ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Por cuál de las obras que hice me quieren apedrear? Al ciego fue claramente, le dijo: bueno, las obras que... El mismo ciego decía: pues nunca se ha escuchado que alguien haya abierto los ojos a alguien de nacimiento, jamás se vio eso. Entonces este hombre tiene que haber sido que sencillamente viene de Dios. Así que las obras son la evidencia de que hemos sido transformados, de que el Evangelio es real. Las obras son la evidencia de que Cristo está en nosotros. Y entonces es importante saber que una vida transformada es una vida que va a obrar, que va a actuar, que va a hacer lo que Cristo dice acá en su palabra. Un pueblo celoso de buenas obras, pero es porque ya hemos ganado el cielo. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo compró por nosotros, porque hemos sido redimidos. La obra que vale es la obra de Cristo.
Nosotros hacemos obras sencillamente porque Cristo mora en nosotros y Él es quien nos permite hacer las cosas. El Evangelio glorioso es eso. ¿Qué es el Evangelio? Sencillamente son las buenas noticias de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, de los cuales yo soy el más grande. Vea, él sencillamente no se encontraba como alguien que fuera merecedor de nada. Decía, no, yo soy el peor, soy como un abortivo, soy el peor, soy lo más malo, y decía, sin embargo, ¿a qué daba crédito Pablo? Decía, sin embargo, la gracia de Dios fue mayor. Por su gran amor y su misericordia me alcanzó, me tuvo por digno, me puso en el ministerio. Es la gracia de Dios, por eso le hablaba en esta porción tan bella, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y Pablo lo hemos tomado como ejemplo de esta vida transformada, porque realmente es uno de los cuales usted quizás ni habría pensado que fuera capaz de ser alcanzado por la gracia de Dios. Sería un hombre recalcitrante, un hombre completamente opuesto, un hombre que perseguía a la iglesia, que hacía cosas tremendas en contra de Dios, y que todo el mundo diría, este no tiene solución. ¿Por qué le llamo? Porque la gracia de Dios es irresistible. Unos puntos que los calvinistas pues estresan es este. La gracia de Dios es irresistible. Si cuando Dios tiene algo con alguien, no importa qué tan lejos, qué tan perdido parezca o qué tan difícil, no, para Dios no hay nada imposible. Nadie puede resistirse a la gracia de Dios. Y Pablo fue claro, dice, yo no fui rebelde a esa visión cuando apareció en mi vida. Cuando Cristo le tocó, le alcanzó, él no fue rebelde, se rindió. Y vemos entonces una vida transformada por la obra gloriosa de la gracia de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Cuando el Evangelio llega, hay cambio, hermano. No puede ser que usted venga por la vida, choca con la cruz, usted entienda y sigue siendo igual. Es imposible. Amén. Si no ha habido un cambio, yo dudo de su conversión, realmente. La conversión trae cambios, trae transformación, que no puede ser quizás evidente luego, te entiendo. Que crezca poquito a poco, lo entiendo. Que algunos somos como el bambú, que crecemos profundamente hacia abajo y no vemos nada hasta que, por ejemplo, un momento, ¡pum!, comenzamos a dar fruto y comenzamos a crecer rápidamente. Es cierto que hay muchos patrones de crecimiento, pero sí tiene que haber una evidencia de que Cristo mora en nosotros. De lo contrario, no hemos sido transformados, porque es de adentro hacia afuera. El Evangelio es de adentro hacia afuera, te recuerdas, es una transformación, primero una regeneración de nuestro corazón, entonces una conversión hacia las cosas de Dios. Entonces la tendencia ahora a hacer lo bueno y no lo malo, la tendencia a buscar las cosas de Dios, a amar lo que antes aborrecíamos y aborrecer lo que antes amábamos. Entonces un cambio comienza a ver en tu vida, y esa es la idea, que la gente pueda entender y ver esa evidencia de la transformación del Evangelio. Ese es el Evangelio y nadie más puede hacerlo. Aquí Grande en Cuba decía antiguamente, decía que educar o enseñar podía cualquiera, pero educar realmente, traer un cambio, solamente aquel que fuera un Evangelio vivo. Y eso es lo que es. El Evangelio vivo es que si la gente ve en ti una vida transformada, la gente ve en ti que tú amas cuando alguien te odia, la gente ve en ti que tú das una milla extra, la gente ve en ti que tú realmente mantienes la calma cuando alguien te ofende, cuando alguien te trata de abusar de ti o trata de tomar ventaja. Esas evidencias son las que hacen que la gente diga, wow, ¿qué hay diferente en esta persona? Es lo que atrae, esa es la sal que Dios está hablando, esa es la luz que atrae a las personas a que vengan a querer más y saber más de quién es el que está en ti. Porque a veces creen que eres tú. ¿Por qué eres así? Dicen, no soy yo. Es Cristo que mora en mí. Por mí fuera yo lo despedazaba ahora mismo, pero realmente no puedo hacerlo. Dios es quien quiere amarle, Dios quiere perdonarle, Dios quiere tener paciencia con ellos, Dios quiere enseñarles de que hay una mejor manera de vivir. Porque Dios está interesado en traernos a una relación íntima y personal con el Padre Celestial y transformarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Así que esa es la clave del Evangelio. Realmente hemos visto entonces, la gracia de Dios se manifestó para salvación. El primer paso en la gracia es salvarnos, ¿no es cierto? Usted viene y dice, bueno, es lo que Cristo decía, venid a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Usted recibe el primer paso, el primer descanso cuando viene a Cristo. O sea, la gracia se manifiesta y usted ahora es salvo. Ahora usted tiene esa paz con Dios. Romanos 5:1. ¿No es cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? Luego tenemos que seguir andando. Jesús dice, no se queda ahí. Jesús dice, tomad mi yugo. Ahora ven, toma el yugo conmigo, camina conmigo.
Aprende de mí que soy manso y humilde. Viene entonces el proceso de crecimiento, el proceso de transformación, el proceso de aprendizaje. Y es lo que dice aquí, la gracia de Dios que hace, nos enseña. ¿Qué nos enseña? A renunciar, ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Así todo lo que hacíamos mal, todos esos deseos que tenemos por las cosas de este mundo, comenzamos a dejarlos. Y entonces comenzamos a vivir ahora de una manera sobria, justa y piadosamente, de una manera tranquila, en paz, como resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzamos a vivir de una manera justa, haciendo las cosas que a Dios le agrada, y de forma piadosa, buscando las cosas de arriba. Y en ese caminar, mirándose arriba constantemente, cada día se hace más cercano la venida de Cristo, por tanto, esperando esa manifestación gloriosa de Cristo Jesús, como dice nuestro gran Dios y Salvador. Y asimismo, ¿por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros y nos compró y nos ha hecho su pueblo. Somos el pueblo de Dios. ¿Y para qué estamos aquí en este mundo? Todavía estamos sencillamente haciendo buenas obras. Amén. Así entonces, hermanos, ¿cuál es la idea que Dios tiene contigo, conmigo? Es transformarnos, como lo encontramos ahí en Romanos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso dice, a los que antes predestinó, a estos también los llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ciertamente no estamos glorificados todavía, pero sabemos ya que en la mente de Dios, porque Dios ve todo el principio al final, no hay duda, ya Dios, al que Él ya predestinó para que sea salvo, esa persona inevitablemente, la gracia de Dios va a estar trabajando en esa persona, lo va a ir haciendo, lo va a ir transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Como dice, te llamó, y entonces después que te llama, te justifica. Cuando vienes a Él y lo recibes, abres tu corazón a Jesús, entonces ahora estás justificado. Por medio de la fe en Cristo Jesús, estamos justificados. Y ya que nos queda de mano, sencillamente es cuando muramos, ir a la presencia del Señor, entonces seremos glorificados. ¿Entiendes? Ya tenemos ven que lo que vemos realmente. Así que ese es el proceso. A los que antes predestinó, también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Así que lo que vemos básicamente es que nosotros llegamos al punto de que decimos, bueno, abro mi corazón a Cristo y ahí estoy ya justificado. Pero nos damos cuenta que hay un proceso interno, es como la semilla. Usted la planta, usted no sabe en qué momento en esa oscuridad ahí comenzó todo el proceso, y lo que usted ve luego es ¡pum! La hojita, el brote de esa planta. Pero ¿qué pasó dentro de eso? Igual pasa en el vientre, como dice Job. ¿Quién sabe? ¿Quién entiende cómo Dios forma los huesos en el vientre de la madre? Ese proceso de 9 meses internamente es un proceso que es necesario para poder ver luego el fruto cuando pare la madre. Así pasa con nosotros. No sabemos, como le dijo Jesús a Nicodemo, es como el viento, no sabe dónde viene, a dónde va. Es decir, hay cosas que pasan dentro de nosotros, que es la predestinación, que es la regeneración, que es la conversión, que es todo eso. Y luego entonces usted dice, acepto a Cristo. Pero ¿cree que eso es lo que es el primer paso? No, ha habido un proceso interno que usted incluso no se da cuenta hasta que mira hacia atrás y dice, wow, Señor, tú estabas en el asunto, tú me estabas llamando, tú me estabas atrayendo, tú me estabas llevando por acá, me estabas llevando por allá, me estabas poniendo en mi corazón, me estabas haciendo estas cosas. Y cuando tú logras entonces llegar y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, soy tuyo. Amén. Ahí entonces estamos justificados, y lo que nos queda en mano es prontamente ser glorificado cuando Dios nos llama a su presencia. Amén. Decíamos ahorita, ¿verdad? Porque Jesús decía, venid a mí los que están encargados de trabajo y os haré descansar, ¿no es cierto? Así que ya mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Quiere decir que hay un segundo descanso. Usted viene a Jesús, inicialmente encuentra el descanso de sus pecados y esa salvación que usted encuentra en Cristo, pero luego viene un segundo descanso, es el que experimentamos las personas que comenzamos a crecer en Cristo, comenzamos a andar con Él, comenzamos a aprender de Él, comenzamos a dejar las cargas, comenzamos a dejar la impiedad y los deseos mundanos, comenzamos a andar de forma sobria, justa, piadosamente. Entonces comenzamos a experimentar una paz y un deseo y una vida extraordinaria, que es la que Cristo quiere que vivamos. Por eso dice que venía a dar vida en abundancia,
Y entonces el segundo descanso que encontramos cuando andamos con Él, cuando dejamos nuestras cargas en el Señor, cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros, porque entonces ahí comenzamos a entender y a ver y estar como miramos en la escuela dominical, a estar contento cualquiera sea mi situación, sea pobreza o sea abundancia. Comenzamos a entender que Cristo está en control, que todo lo que viene a mi vida tiene un sentido, tiene un propósito, que Él está en control, que todo obra para bien. Entonces comenzamos a descansar en Él. Un segundo descanso que tiene el creyente. Esto lo se da cuenta las personas que ya son maduras en el Señor, como no importa lo que venga, no importa las críticas, no importa las situaciones, no importa las circunstancias, se encuentra en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque hemos entendido y hemos aprendido, como decía Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, porque sabe con quién andaba. Pablo sabía que andaba con el Señor, y no importa qué, nadie podría poner la mano sobre él, a menos que Dios permitiera que eso ocurriera. Llegamos al punto de decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Así que el Evangelio, a diferencia de otras religiones, entendemos de que transforma de adentro hacia afuera. No es por obras, es por la obra, la única obra de Jesús en nuestras vidas, por nosotros. Entonces un proceso de regeneración, un proceso de nueva creación que se expresa por los frutos. Más bien, en el fruto del Espíritu Santo, por ejemplo, en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Recuerde bien, contra tales cosas no hay ley. Si usted, hermano, anda en esa bendición de Dios, usted anda en ese caminar con el Señor, tomando el yugo del Señor constantemente, expresando ese amor, esa paciencia, ese gozo que Él pone en tu corazón, en mi corazón, hermano, no hay ley contra eso. ¿Quién podrá contigo? Te vio vio a Esteban, lo apedreaban y que miraban su rostro como de un ángel. Bueno, contra eso no hay quien pueda. ¿Quién se va a resistir a eso? Podemos cooperar con el Espíritu Santo que ahora tenemos, o simplemente hacer lo contrario, resistirlo. Pablo decía: no quise ser rebelde al llamado de Dios. Usted puede contristarlo, o incluso puede apagarlo. Entonces no tiene una vida de victoria, entonces no tiene una vida que realmente valga la pena, va a vivir una vida de miseria. Por eso dice el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Efesios 4:30. Ni apaguéis el Espíritu, lo dice a los Tesalonicenses, capítulo 5, 19. Así que podemos, la persona del Espíritu Santo, como decimos, es una persona, no es una fuerza, es una persona. Se puede entristecer, se puede contristar, se puede resistir. Pero yo te animo a que no lo hagas, te animo a que tú cedas a la dirección del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu corazón y en el mío. Es quien nos enseña toda verdad, es quien nos recuerda toda la verdad de Cristo, es quien es como una alarma dentro de tu corazón que te dice: no hagas esto, no hagas aquello, camina por acá, camina por allá, te va guiando. Entonces somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, vamos a andar en luz. Como Él está en luz, no vamos a tropezar, vamos a andar en tinieblas. Pero si andamos resistiéndonos, apagándolo, ignorando los prontos que el Espíritu Santo pone en tu corazón, entonces no te asombres cuando te encuentres en problemas. Nuestras vidas realmente no siempre reflejan a Cristo, lamentablemente, como deberíamos, ¿no? Es por eso que algunos no quieren venir a la fe salvadora. Yo no juzgo que alguien no quiera venir a Cristo porque vea la vida de alguien, no, porque este pastor, no porque aquel, no porque... se lo pierden como quiera. Realmente la gente dice: no voy por la iglesia porque está llena de hipócritas. Yo te invito, ven uno más, no va a hacer daño, un hipócrita más, porque todos somos pecadores, todos somos hipócritas, somos imperfectos, no hay duda de eso. Pero no justifica que la gente no quiera. ¿Por qué? Porque la gente pone sus ojos donde lo ponen en lugar equivocado. Y le digo: no pongas tu mirada en los hombres, somos, ya sabes, Jeremías lo dice, maldito el hombre confía en el hombre. Incluso en tu corazón es bueno, dice el corazón del hombre es malo, difícil, no hay quien lo pueda entender. Entonces no pongas tu fe en eso, pon tu fe en Cristo, el único que realmente es el Cordero sin mancha, el Cordero inmolado. Si tú miras a Cristo, todo lo demás no te va a afectar. Pero tú pones a mirar a los hombres, claro que vas a sentirte mal, claro que vas a poner una excusa para tú seguir en lo tuyo. Mejor es compartir el cielo con hipócritas, entre comillas, según así tú lo planteas, que con la gente que posiblemente en tu mente piensa que son reales y bueno, vas a compartir el infierno con ellos. Pues entonces no vale la pena.
Ciertamente, hombres grandes como Mahatma Gandhi llegó a decir esto, ¿verdad? Un hombre bien estudioso y se preparó allá abajo en Sudáfrica, vino a llegar a ser el presidente de la India y todas las cosas, y él llegó a estar casi a punto de convertirse en creyente, en cristiano. Él dijo, una vez dijo lo siguiente: la doctrina cristiana es muy buena, es cierto, pero yo me convertiría si no fuera por los cristianos. ¿Ve? Un error. Mira la doctrina, es buena, mira las personas, y no quiere ser como muchos que somos. Lamentablemente no da buen ejemplo, pero la idea siempre es: no me mires a mí, mira a Cristo. Aleluya. Juan Bautista decía: yo no soy de Cristo, yo vengo nada más que a guiarlos a Cristo. Somos la luz no es, somos como la luna no tiene luz propia, brilla por la luz del sol. Entonces yo no tengo nada propio, es Cristo que mora. Si ves algo bueno en mí, es Cristo. Si no te conviene lo que ves en mí, no me mires a mí, mira a Cristo. Realmente. ¿Le estamos dando excusas a los que como Gandhi lee nuestras vidas? Claro, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser luz en este mundo, tenemos que ser sal, tenemos que ser ejemplo lo mejor que podamos. No justificar eso de que yo puedo vivir como me da la gana para que la gente no crea en mí, no me mire a mí. Lo entendemos, pero realmente usted no debe darle excusas a las personas para que no crean, sino usted debe ser lo más que pueda un reflejo de Cristo. Ser un cristiano, ser un pequeño Cristo, sea la única Biblia que mucha gente va a querer leer muchas veces, y es tu vida. El apóstol Pablo, gran ejemplo, aunque una vida transformada, lo estamos viendo hoy, ahí estamos, es el ejemplo que vamos a estar tomando. El ejemplo de Pablo es un gran ejemplo de una vida transformada, en contra de todas las probabilidades, porque Pablo no tenía ninguna probabilidad de ser alcanzado según la mentalidad humana. Sin embargo, fue alcanzado en plena rebeldía y desafiante contra el camino, contra los del camino, según nos narra ahí en Hechos capítulo 9, te recuerda su capítulo de la conversión de Pablo. Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se llamaban los cristianos inicialmente, antes de decir en Antioquía cristianos, le decían a la gente del camino. Y entonces el camino, y qué bueno, lo que Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que qué bueno que tú y yo estamos en el camino. ¿Qué camino? El camino correcto, el camino que lleva al cielo, el camino que lleva a Canaán. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Cantamos ahorita, ¿verdad? Al camino que lleva, vamos en el camino que lleva a Canaán, y Cristo es ese camino. Dice Pablo que yo encontrase algún hombre o mujer que esté en este camino, yo voy a traerlos a Jerusalén presos. Así venía Pablo, todavía con esa rebeldía y respirando amenazas y cosas contra los creyentes. Pero una vez, hermano, que tuvo ese encuentro con Cristo, ahí fue transformado. Y tú y yo lo vamos a ver en nuestras vidas también. Nos chocamos con la cruz, fuimos transformados. Y cualquiera que choca con la cruz tiene que ser transformado, no hay de otra. La gracia de Dios es irresistible. Nadie puede ser igual una vez que haya visto y haya conocido a Cristo resucitado. Y Pablo es un ejemplo de esto. Dice en versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Buena pregunta, porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús aparentemente, estaba haciendo la obra que él pensaba que era religiosa, estaba buscando a las personas del camino. Pero no se da cuenta que cuando está atacando a uno de los hijos de Dios, de su pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, está atacando directamente a Cristo. Por eso que nadie puede prosperar, ninguna arma que se levante contra nosotros prosperará, porque es en contra de Dios mismo que están haciéndolo. Y Dios define a su pueblo, dice que Él tiene los ángeles alrededor de los que le temen, y los guarda y los defiende. Entonces, ¿cómo va a ser que alguien pueda hacerle daño a un hijo de Dios? Imposible. Dice: ¿por qué me persigues? Eso nos da paz en saber que Jesús está ahí, no solamente sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sino que también está peleando las batallas por nosotros. ¿Por qué me persigues, Pablo? Curioso que Pablo responde: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor. Ve a Pablo llamando a Cristo Señor. Un gran momento de encuentro. ¿Por qué le dice Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Versículo 5, el Señor le dice, Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice Pablo: mira, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, te vas a herir, te vas a dañar, tú no puedes contra mí. Estás levantando tu pie en contra mía y te vas a herir más, lo que va a hacer es traerte más daño.
Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué gran pregunta el apóstol Pablo. Qué buena forma de rendición a las cosas de Dios, a la gracia de Dios. ¿Qué quieres? Primero, Señor. ¿Sabe qué es Señor? Porque Cristo es quien manda. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, porque había caído en tierra, ¿recuerdan? Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Curioso la forma en que Dios trabaja, cómo Dios llega y te toca, cómo Dios te da órdenes, cómo Dios te va guiando paso a paso. Él no te da toda la historia. Mira, aquí te voy a llevar, aquí te voy a hacer aquello. No, paso a paso. Te puede dar un glimpse, te puede dar una idea de qué va a pasar, un hint de lo que va a pasar contigo, pero sin embargo, para ir conociendo la voluntad de Dios hay que ir paso a paso. Dice: ve allí, sigue este primer paso, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Ahí vas a encontrar, cuando llegues allí, se te va a decir algo más. Y cuando llegues acá, vas a ver así. Paso a paso se va a ir llevando la voluntad de Dios en tu vida. Entonces Pablo, una vida transformada. ¿Cómo vemos que se transformó? Porque llamó a Jesús Señor. Primero. Segundo, porque dijo, estuvo dispuesto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recuerdan Isaías, cuando Isaías se dio cuenta que, oh, ay de mí, que soy hombre pecador, que estoy en medio de los hombres inmundos y personas que estoy condenado, estoy viendo la presencia de Dios. Y Dios tocó sus labios y entonces dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Envíame a mí, Señor, envíame. ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí, dijo Isaías. Aquí Pablo dice: Señor, ya me alcanzaste, me tumbaste. No sé, como por ahí dicen, lo tumbó el caballo, se cayó al piso, tuvo ese choque con Cristo resucitado en el camino de Damasco. Entonces su pregunta correcta es que, Señor, la respuesta correcta de cada creyente que choca con la cruz es: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Otra detalle importante aquí es que Pablo oraba. Otra evidencia de un verdadero creyente transformado. Creyente que ora en todo tiempo, en toda circunstancia. Es una muestra de un creyente transformado. Llama a Jesús Señor. Pide dirección al Señor: ¿qué quieres que haga? Ora. Y había entonces, dice acá en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Una calle que aún todavía existe esa calle. Era la primera calle que había en el Imperio Romano. Se llamaba Derecha, porque era una calle recta. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque aquí él ora. ¿Ve la evidencia de Pablo? Una vida transformada. Ahí estaba. Recuerda, estaba ciego, ya no veía, fue tomado de la mano. Pero ¿qué hacía Pablo? Oraba. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pablo tenía mala reputación, ¿no es cierto? Pablo era una persona que posiblemente era el menos capaz, según la gente, de que fuera convertido. Tenían miedo incluso. No le creían. Sin embargo, a veces queremos decirle a Dios, darle dirección a Dios: Señor, mira, este hombre no, este no, aquel sí, salva a este, salva al otro, pero este no. O sea, a veces queremos darle dirección al Señor. Y Dios sabe lo que está haciendo. Dios te dice algo que te parezca imposible, te parezca difícil, te parezca increíble. Obra. Obedece. Y Ananías fue bueno, dijo lo que había en su corazón, pero al mismo tiempo escuchó a Dios. Y entonces ahora el Señor le dice: ve porque instrumento. Y le dice, explica por qué lo escogió a Pablo. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Que gran amplitud de ministerio le iba a dar a Pablo. Este hombre es impetuoso, este hombre tiene poder y tiene carácter. Lo que falta es el poder mío en él y hacerlo correctamente. Tiene una impulsividad y tiene una preparación extraordinaria a los pies de Gamaliel. El hombre está bien capacitado. Lo voy a usar grandemente para mi reino. Es lo que lamentablemente mucha gente tiene por ahí, sabiduría de Dios de lo alto, pero no la usan correctamente. Pero en el caso de Pablo fue canalizada correctamente para el propósito de Dios. Dice: lo voy a llevar delante de reyes, lo voy a llevar de los gentiles, lo voy a llevar al pueblo de Israel. En todos lados Pablo va a ser usado, porque instrumento útil, instrumento escogido por mí es este.
Y usted y yo podemos dejarnos entender que también que Dios nos tiene en sus manos, como decimos, para celoso de buenas obras. Somos instrumentos en las manos de Dios. Cualquiera que sea su situación, usted puede estar sentado ahí detrás de una caja de un supermercado, usted es un instrumento de Dios. Usted es un barrendero en la calle, usted es un instrumento de Dios. Usted está en cualquier posición que Dios te pone, usted es un instrumento de Dios. Si usted se deja usar correctamente como Dios quiere y dejar que sea Cristo visto en su vida, usted es un instrumento escogido de parte de Dios y va a ser de gran bendición a los que le rodean en el sitio donde Dios los ponga. Brilla allí donde estés, florece donde Dios te ponga. Aún el pueblo de Dios, cuando fue llevado a Babilonia, decía: no se preocupe, están en Babilonia, 70 años van a estar acá, brillen acá, oren por la paz de este pueblo, ahí tendrán paz ustedes, planten viñas, crezcan ahí, hagan lo que tengan, allí donde estén, florezcan, donde Dios te ponga, deja que Dios te use para su gloria. Sucede también que, como dice Pablo más adelante en Filipenses, a nosotros, creo que es 1:29, se nos concede no solamente creer en el Evangelio, sino que suframos por el Evangelio. Y es que muchas veces la gente se le olvida la segunda parte. El plan de Dios incluye muchas veces sufrimiento, no por gusto, sino para transformarnos. La transformación es dolorosa, hermano. Cuando Cristo hablaba en Juan 15 de que el que da fruto lo va a podar, la poda duele. Cortar las cosas que no sirven en tu vida para que puedas dar más fruto va a ser doloroso. Y el plan de Dios incluye estas dos partes, el amor y la justicia de Dios. El amor por un lado, la justicia por otro, para purificarnos. A Pablo dice: va a ser instrumento escogido, es instrumento escogido en mis manos, lo voy a enseñar. Y dice: lo voy a escoger para esto y aquello y lo otro, pero también lo voy a enseñar cuánto va a tener que padecer por mi nombre. Por eso Pablo lo entendió. No solamente yo he aprendido a contentarme con lo poco, con lo mucho, sino que he aprendido a creer en el Señor, pero también he aprendido a sufrir por el Señor. Dice Pablo, decía: yo tengo en mí las marcas, llevo en mí las marcas del Evangelio. ¿Ves? Es importante que entendamos que el Evangelio glorioso de Dios en su transformación no incluye solamente que la vida te vaya bien, la paz, el amor, el gozo, incluye sufrimiento, pero un sufrimiento con propósito, un sufrimiento bueno, un sufrimiento que nos hace crecer, que nos hace quitar las escorias de nuestra vida, que nuestro carácter mejore, crezcamos en la imagen de Cristo Jesús. Y debemos hacerlo con gozo, porque Jesús sufrió la cruz, que fue sufrimiento, pero lo sufrió con gozo, sabiendo que venía era mejor. Y tú y yo tenemos que aprender a sufrir con gozo, porque sabemos que lo que viene es mejor. Seremos transformados, seremos, Pablo decía Job, sé que después de esta tribulación saldré más purificado que el oro. Así que es importante aprender y a recibir de Dios el sufrimiento, un instrumento glorioso para hacer de nosotros lo que quiere hacer en nosotros. Así que él dijo entonces, porque le es necesario, le voy a enseñar también lo necesario que es padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él sus manos le dijo: hermano Saulo, ¿cómo lo recibió ya hermano? Porque oraba, porque es instrumento en las manos de Dios, y ya convencido le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Otro proceso importante en la transformación. Le llama: Señor, ¿qué quieres que haga? Ora al Señor. Dios le llena el Espíritu Santo y es para que pueda ser ahora lleno de poder y ser un instrumento útil en las manos de Dios. Tenemos que ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Y el momento que pasó, cayeron de los ojos de él como escamas, se caen de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, otra evidencia, fue bautizado. ¿Qué hizo Pablo? Enseguida que ya recibió la vista, que pudo ver todo, que recibió el Espíritu Santo, lo movió y lo llevó a ser bautizado para entonces ahora lo llevó después a Damasco, a Arabia, para un discipulado con Jesús directamente y usarlo grandemente, como usted conoce la vida de Pablo. Entonces, que ya Saulo ahora que hacía una transformación, una vida transformada que hace, lo que hacía antes ya no lo hace. ¿Qué hacía Pablo antes? Perseguía a la iglesia. Pero ahora que hacía, se dedicaba a predicar y a plantar iglesias y a confirmarlas. Ve el cambio, hermano. Ve el cambio. Hechos 9:20, y enseguida, porque se fue bautizado, Pablo ahora viene, recibe la vista, es bautizado, es lleno del Espíritu Santo, es bautizado, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y a todos los que oían estaban atónicos y decían: ¿pero no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, y para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Y ahora que ven en Pablo, pero ahora Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La gente tiene que ver un cambio. Este no era el que hacía esto, no era este el ciego que estaba plantado ahí pidiendo limosna, y ahora, ven, la diferencia en tu vida es la que da evidencia de que Jesús te ha transformado. Saulo entendía que su vida no moraba el bien, por lo que ponía su cuerpo en servidumbre y se consideraba muerto el pecado. Romanos 6:11, lo saben. En Gálatas 2:20 Pablo llegó a decir lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida transformada. Pablo, un hombre transformado, porque entendía que el sufrimiento, que aún Dios decía aquí que iba a hacer, traerle sufrimiento, iba a obrar para bien. Y pudo plasmar esas palabras en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme al propósito por el cual son llamados. Pablo respecto al sufrimiento, no hay duda de eso, ¿verdad que sí? Ahí en 2 Corintios 12, usted sabe, todo el capítulo 11, por ejemplo, nos narra todas gran parte de las cosas que él padeció, las persecuciones, los naufragios, todo lo que él padeció. Exactamente. Pero ahora aquí en el capítulo 12 llega a decir entonces, pudo entender que solo la gracia de Dios, lo que vimos al principio, era la gracia de Dios ha manifestado. La gracia de Dios era suficiente, por lo que se gozaba de buena manera, de buena gana en su debilidad. Cuando entendió el 12:9 que decía Pablo pidiéndole al Señor, oraba, quita de este aguijón de mi carne, y que el Señor le dijo, no, Pablo, basta de mi gracia es suficiente. Entonces Pablo dijo, bueno, necesito tu gracia, más nada que eso, solo tu gracia. Y entonces entendió que debería mejor gozarse en su debilidad, porque entonces reposaba sobre él el poder de Dios. Mejor es el poder de Dios que mi fortaleza, ¿no es cierto? Mejor es su gracia en mi vida que quitarme el sufrimiento. Esa gente ora porque le quiten el sufrimiento, la enfermedad, lo que esté pasando. No, hermano, deja que sea. Recibe la gracia de Dios para que experimentes el poder de Dios en tu vida, veas la presencia de Dios en tu vida, cómo Dios te acerca, te atrae más a Él para que puedas recibir su dirección, su cuidado, ver su mano poderosa en ti. Eso es lo más grande. Es más grande que quitarte el sufrimiento. Se gozaba de buena gana en su debilidad, pues entendía que las aflicciones presentes son leves, que son temporales y que no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Entendió eso? Lo dijo Romanos 8, ¿verdad? Sabemos que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez mayor y excelente peso, ¿okay?, de gloria en nosotros. El apóstol Pablo, un gran ejemplo de transformación, porque el apóstol Pablo entendió, el apóstol Pablo sufrió el abandono y la traición también, la desconfianza, sufrió las dudas, las persecuciones de los suyos. Pablo llegó y nadie quería juntarse con él porque tenían miedo de él. Pablo estuvo solo allá en su defensa. Ahora recibió Timoteo. No es cierto, Pablo sufrió dudas de los suyos, traición de los que estaban con él. Demas estuvo con él, decía inicialmente, Demas estuvo conmigo, luego Demas fue al mundo y aquel otro se me abandonó. Entonces, pasó muchísimas cosas malas en su vida. Ese transformado no quita sufrimiento, ese transformado no quita que usted no va a padecer dificultades, sino que usted aprende a depender más de Dios y de su gracia que de la gente y de las cosas. Ahí en Hechos 9:26 dice, cuando llegó a Jerusalén, que trataban de juntarse con los discípulos, que hacían, tenían miedo, no creían que fuese un discípulo, no creían que estaba transformado, no creían que había sido tocado, no creían que se había encontrado con Cristo. Pero uno de ellos, ¿verdad?, Bernabé, el hijo de consolación, tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado valorosamente en el nombre de Jesús. Vieron que había una vida transformada. Estrechó la mano de él, lo trajo, lo introdujo entonces a los judíos. Más tarde se forman rollos contra él, parte de los judíos, lo echan por el muro de la ciudad, y luego se va a los gentiles, y luego llega a predicar también a los reyes. Y se cumplió la palabra de Dios. Instrumento escogido me es este para que predique a los judíos, para que predique a los gentiles, para que predique a los reyes. Pablo fue escogido. Fue abandonado, fue traicionado, fue dado, dice en 2 Timoteo 4:16-18. Mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y
que decía Pablo, no se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Lo más importante, su gracia es importante, su presencia es importante, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará aún de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que como Cristo, y aún como Esteban, recuerden que Pablo estuvo ahí a los pies de Esteban. Pablo no tiró la piedra, posiblemente no tiró ni una piedra, pero sí estaba dirigiendo lo que estaba pasando en este atropello contra Esteban. Quizás Pablo, al ver la imagen de la cara de Esteban ahí que parecía un ángel, al ver Pablo estas cosas, fueron puntos que fue Dios usando para llevarlo a la conversión total cuando lo encuentro en Damasco, ahí en camino a Damasco. Tuvo que estar cerca, tuvo que haber visto, tuvo que haber escuchado quizás a Esteban cuando dijo: Padre, no tengas en cuenta sus pecados. Tal vez escuchó también de Cristo cuando dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y en su momento de soledad, de duda, de abandono, pudo decir también: Padre, no tengas en cuenta sus pecados. No están conmigo, no importa, tú estás conmigo, es suficiente. Tu presencia es todo lo que necesito, tu gracia es todo lo que necesitamos. La pregunta es: ¿sería la vida de Pablo una vida transformada? Sin lugar a dudas. Mi pregunta es: ¿cómo debería ser entonces tu vida y mi vida? Transformada, ¿no es cierto? Debe ser igual. Pablo no tendría quizás la posibilidad alguna, sin embargo fue transformado. Tú y yo tal vez tampoco tendríamos ninguna posibilidad de ser transformados en el sentido del mundo, pero Dios nos alcanzó, les bastó su gracia para alcanzarnos y aquí estamos caminando con el Señor. Ahora, ¿cómo es la evidencia que debemos dar nosotros? Sencillamente una evidencia transformada. ¿Cuál es? Andando como en la luz, como hijos de luz. Dice: de igual manera, siendo personas de oración, como Pablo lo era, Pablo oraba, que estemos dispuestos a decir el Señor, llamar a Cristo Señor, Señor, y no solamente, recuerden la palabra de Mateo 7:21, no todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no solamente por eso, sino es que la obra que tú y yo hagamos sean obras no malas, sino obras que expresen y que reflejen la vida transformada de Dios en nosotros. Que digamos como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Que estemos dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo como Pablo nos enseña, como Pablo también, que seamos capaces de ser bautizados como hemos sido bautizados todos nosotros, pero al mismo tiempo que estemos listos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios donde quiera que nos ponga para mostrar su gloria y su poder. ¿Cómo lo hacemos? Dando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios y mostrando el fruto del Espíritu Santo en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Siendo sal, siendo luz, dando sabor a las personas que nos rodean, iluminando el camino de aquellos que andan en tinieblas, mostrándole que hay una vida mejor, que hay un camino mejor, que hay un destino mejor. Alumbrando delante de los hombres, como dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Dice Pablo: andad como luminares en este mundo, en Filipenses, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Seremos capaces de iluminar acá, de alumbrar acá? También seremos capaces de alumbrar en la eternidad. Pues de Daniel, aquellos que enseñan a la multitud el camino a la justicia, los que predican la palabra del Señor, los que enseñan a otros cómo estar bien con Dios, que brillemos luego como estrellas en el firmamento en la eternidad. La gente, hermano, no está deseoso de seguir escuchando otro sermón. No. La gente quiere ver vidas transformadas. Y ya les digo, no hay nada más poderoso. El evangelio vivo es eso, una vida transformada. Dios quiere ver que tu vida y la mía sean transformadas. En tu familia tú quieres ver cómo vienen buscando al Señor, que vean tu vida transformada. Tus vecinos van a querer ver de Dios y conocer de Dios cuando vean tu vida transformada. Tus compañeros de trabajo van a querer saber más de Cristo cuando vean tu vida transformada. No puedes ser más como los demás, no te conformes más al mundo, sino por medio de nuestro entendimiento seamos transformados, nuestras mentes y nuestras vidas puedan reflejar entonces que Cristo es un Cristo vivo,
que no está en la cruz allí, un Cristo muerto como la gente se pone en los crucifijos, como un adorno. No, Cristo es un Cristo vivo que transforma, y su gracia sigue siendo transformadora. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros, si permanecemos en la vid, si conservamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, por medio de la confesión, por medio del perdón de pecados, siendo pacientes, misericordiosos, benignos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados por el Espíritu de vuestra mente, y vistiéndonos todos los días del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Seamos capaces de dar ese fruto, como dice Pablo, airaos, sí, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no demos lugar al diablo, sino que siempre glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea útil para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es lo que necesitamos, hermano. La gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos queda? Aguardar la esperanza, aguardar el regreso de nuestro gran Dios Salvador. ¿Qué nos queda? Dejar que la gracia de Dios transforme nuestras vidas para entrar a la presencia de Dios gozosos y listos para brillar por la eternidad. La vida de Pablo fue una vida poco probable de ser transformada. La tuya y la mía no son mejores, pero fue transformada. La gracia de Dios lo hizo con Pablo, la gracia de Dios lo puede hacer y lo está haciendo contigo, conmigo, y lo puede hacer con cualquier persona que tú veas que parezca imposible de alcanzar, un borrachito, un drogadito, una prostituta, un preso, un asesino, cualquiera. Todos estamos al alcance de la gracia de Dios. El amor de Dios, como decimos, como está escrito en la palabra, es ancho, es largo, es profundo. Nadie queda fuera del amor de Dios, pero Dios quien hace la obra. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nosotros, a través de nosotros, para que muchas más personas puedan llegar a alcanzar la gracia de Dios. Que Dios nos use como instrumentos útiles en sus manos, que podamos mostrar el poder del Evangelio en nuestras vidas por medio de la transformación y la conformidad nuestra, no al mundo, sino conformados todos los días, cada día más, conforme a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, nos añada bendición a su palabra y que sigamos creciendo en conocimiento de la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hasta su venida, hasta ese día, que sigamos creciendo juntos y en armonía. Ahí sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, eres bueno, porque tú, Señor, sigues obrando a tu pueblo, sigues hablando a tu pueblo, Señor, y queremos seguir escuchando tu voz. Estamos en tus manos, oh Dios, para que tú sigas siendo exaltado en todo, Señor. Sabemos que es solamente por tu gracia que somos lo que somos. Sabemos que aún en el sufrimiento tu gracia es suficiente, Señor. Sabemos que aún, Señor, en la persecución, en las dificultades, solo tú eres suficiente. Por eso ayúdanos a confiar en ti constantemente, a descansar en ti, tomar tu yugo cada día, caminar contigo, aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón. Danos ese descanso que necesitamos cada día, ese reposo, Padre, que solamente encontramos a ti, en ti, a tus pies, en tu presencia, Señor. Oh, Señor, derrama tu gracia, tu bendición sobre tu pueblo, que hoy se reúne para adorarte, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, bendícenos, guárdanos y enséñanos, Señor, a amarte cada día y a reflejarte en todo cuanto hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.